Hoy presentamos la voz del niño que vio a la muerte y escapó de sus garras. La paralización de aduanas y el impacto económico. Y pese a todo, mañana hay nuevas reglas para el transporte pesado en la capital. Inician operativos para evitar contrabando de pinabete. Ya huele a Navidad. Los cantantes favoritos de la justicia cambiaron de suite. En el mundo, accidente ferroviario viste de luto a Pakistán. Y en los deportes, la sanción de FIFA y los primeros en pagar la factura. T13 Noticias. Definitivamente su sintonía es la mejor recompensa a nuestra vocación por el periodismo. Buenas noches. Somos T13 Noticias, iniciamos. Vamos de lleno con la cobertura y el resultado de esta trágica historia. La primera que le presentamos esta noche deja 4 niños sin el amor de sus padres, daños psicológicos, miedo y muchas preguntas. Las imágenes muestran agentes de la Policía Nacional Civil, personal del Ministerio Público y bomberos. Otra escena de crimen en Guatemala. Estamos ubicados en la zona 6 de la capital. Rudy Álvarez Cárcamo es el protagonista de esta historia. Tenía 30 años y se ganaba la vida como guardia de seguridad privada. Por ende, tenía acceso a un arma de fuego. Discutió con su esposa la noche del martes. Ella era Hortensia Ordóñez García. Tenía 33 años y procreó 4 hijos con Rudy. El sujeto la amenazó de muerte aquella noche y se fue a trabajar la mañana siguiente. Regresó hoy y la decisión ya había sido tomada. Entró a la vivienda y encontró a María del Carmen Lux Iscoy, de 58 años. Ella era la encargada del Palomar. Le disparó a quemarropa y siguió su camino. Entró a la habitación donde estaba su esposa, sus 4 hijos y su cuñada. Abrió fuego contra ellos y después acabó con su vida con la misma pistola. Su esposa, Hortensia Ordóñez, falleció en el Seguro Social. María del Carmen en el Hospital General. Sus hijos y su cuñada afortunadamente están con vida, pero con aquel recuerdo indeleble de haber conocido el infierno. El más pequeño de los 4 narró lo que observó y parece que su inocencia no le permite aún entender la gravedad de esta historia. Prepárese y escuche esto. Yo estaba durmiendo y después cuando vi yo me escuché balazos y estaba muerta. Tenía sangre. Mi papá se tiró un balazo solito porque era de la derecha y después se vino para acá y a la empresa. Me disparó a mí, pero no me pegó. Me disparó a mí, pero no me pegó. La investigación está en proceso, pero escuche bien, porque se supone que esta historia inició porque don Rudy tuvo un ataque de celos. Papá y mamá están muertos y los 4 niños no entienden por qué. ¿Por qué este mundo es tan aterrador? ¿Por qué los seres humanos somos tan insensatos? ¿Por qué los adultos exigimos que los niños se comporten bien si nosotros mismos terminamos siendo irracionales? Esta es una historia que definitivamente impacta y tenemos que preguntarnos en qué sociedad nos estamos convirtiendo. Esta es la historia de una familia, pero nos impacta a todos como guatemaltecos.
Vamos a continuar con este tema porque Juan Pablo Garrido se encuentra en este momento en la zona 3 de la capital a la espera de que el INASIF entregue los cadáveres de estas personas. Juan Pablo, buenas noches. Cuéntenos cuál es el detalle de esta información. Alan, buenas noches. Queremos dar a conocer que estamos ubicados acá en la morgue central de INASIF en la zona 3 capitalina, lugar a donde han sido traídos los cuerpos de Rudy Álvarez Cárcamo, de 35 años, Hortensia García Ordóñez y María Carmen Lux, de 58. Como recordamos, ellos fallecieron en un confuso incidente que se originó en la 19 Avenida y Segunda Calle de la zona 6 capitalina. Hemos platicado vía telefónica con el portavoz de INASIF, Roberto Garza, y nos comentó que para mañana antes del mediodía podrían ser entregados los 3 cuerpos a familiares. Esto debido a la alta carga de trabajo con la cual cuenta la morgue central a esta hora. También otro dato que vale la pena mencionar, compañeros, allá en estudios de T13 Noticias, es de que según lo indicaba el portavoz, el primer cuerpo en ser entregado podría ser el de Rudy Álvarez Cárcamo, ya que las 2 señoras fallecieron a su ingreso en centros asistenciales, una en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la otra en el Hospital General San Juan de Dios. Es la información que podemos actualizar esta noche de jueves, compañeros. Retornamos a estudios centrales. Muchas gracias, Juan Pablo. Juan Pablo Garrido cumpliendo con su labor periodística pese a las condiciones del clima. Vamos a finalizar con un comentario que siempre merece este tipo de casos. Por supuesto, esta es la historia preliminar. Tenemos la versión de un niño de apenas 4 o 5 años como máximo y por supuesto habrá que esperar el resultado de las investigaciones, en este caso del Ministerio Público. Por ahora vamos a continuar con más noticias y nos vamos a ubicar específicamente en el interior del país. Luis Alberto Cobón, de 30 años, fue asesinado por delincuentes que le dispararon en repetidas ocasiones. Esto ocurrió en Huehuetenango. Según el Ministerio Público, recibió 8 impactos de bala. Sus familiares dieron a conocer que se dirigía a trabajar a una construcción y que días atrás había cobrado 350 quetzales a hombres que le debían ese dinero. Sin embargo, estos se negaron a pagarle y no descartan que se trate de una venganza este asesinato. Sin embargo, esta versión, por supuesto, como antes lo mencionamos, deberá ser confirmada por las autoridades competentes. Y continuando en el mismo departamento, Huehuetenango, una turba de vecinos vapuleó a el ocaido Rolando Gómez García, de 40 años, y a sus hijos Pedro Leonardo y David, de apellidos Ramos García, de 21 y 28 años respectivamente. Se presume que estas personas estaban escandalizando en la vía pública en una comunidad del municipio de Chiantla. Tras la golpiza fueron trasladados ya a un hospital y seguramente después de esto pensarán 2 veces antes de volverse a tomar unos tragos. Abuso de autoridad y algunas contrataciones turbias en una dependencia del Ministerio de Educación son algunos delitos que calificaron las autoridades en la siguiente nota. 3 trabajadores de la Dirección General de Educación Física quedaron ligados a proceso penal y tras permanecer 3 días retenidos de manera preventiva, hoy duermen en sus hogares, gracias a las medidas sustitutivas otorgadas por la jueza Judith Secaida del Juzgado Quinto del Ramo Penal. Según los fiscales, estos sujetos participaron en la contratación anómala de agentes de seguridad para esa dependencia del Estado, ofreciéndoles un salario mensual de 2.500 quetzales, cuando el contrato, según el MP, justifica una remuneración mensual de 9.500. El Ministerio Público ahora debe investigar de qué manera estos sujetos desviaron esos fondos a sus cuentas personales y por qué uno de los acusados, sin tener vinculación alguna con la DIGEF, supuestamente fue quien ordenó efectuar las contrataciones para obtener un beneficio. Ahora le contamos el avance de 2 importantes procesos penales que tienen mucho en común en los tribunales de justicia. ¿Le suena dinero, desfalco y los ahorros de toda una vida? Aquí le contamos. El Ministerio Público busca que los 20 implicados en la estafa del Banco de Comercio enfrenten proceso penal. La audiencia de primera declaración sigue en desarrollo y la parte acusadora está presentando los medios de prueba para incriminar a los indicados. Según el fiscal del caso, estas personas fueron representantes legales de empresas de fachadas que funcionaron para que el Banco de Comercio otorgara préstamos millonarios. Se espera que este viernes la juez de mayor riesgo, Claudette Domínguez, escuche los alegatos de la defensa y posteriormente resuelva si los implicados son dejados en libertad o ligados a proceso. En otra judicatura, se desarrolla una audiencia contra la cúpula de un banco del sistema, al que el Ministerio Público acusa de sustraer 5 millones de quetzales. El ente investigador solicitó al juez Walter Villatoro ligar a proceso a los 6 exdirectivos de esa entidad financiera.
Argumenta que existió triangulación de fondos utilizados para la compra de 10 inmuebles que eran propiedad del banco a un precio menor. Pese a que hubo espacio para declarar, los implicados se abstuvieron e indicaron que en otra fase del proceso presentarán sus alegatos por los señalamientos en su contra. El tribunal que realiza el juicio del caso Ixpisa y Chiquimula realizó la solicitud del abogado de la droguería en mención de levantar de forma parcial el embargo a 3 millones de quetzales. La Procuraduría General de la Nación desembolsó esa cantidad para atender a los pacientes del Seguro Social que se vieron afectados por el incorrecto tratamiento de diálisis peritoneal que brindó la empresa demandada. Estamos de regreso y damos inicio a uno de los temas más importantes de la jornada. Pobladores de Jutiapa impidieron el tránsito vehicular hacia la aduana de San Cristóbal. Ellos exigen a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones que reparen un tramo de la carretera en esa región que comunica con la ruta hacia El Salvador. No es la primera vez que estas personas realizan este tipo de manifestaciones y aseguran que continuarán con las medidas de hecho hasta que sus demandas sean atendidas. Esta manifestación se suma a la paralización de labores en las aduanas que definitivamente le está costando importantes pérdidas económicas al país. Mientras las aduanas continúen bloqueadas, el país continuará perdiendo importantes cantidades de dinero. Un problema muy grave. Es como lo han catalogado las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT a la protesta de transportistas que cumple hoy una semana. Los bloqueos en las aduanas provocan que diariamente el país pierda más de 50 millones de quetzales. La SAT informó que unos 1.800 contenedores se encuentran varados en Puerto Quetzal y 4.000 aún pendientes de salir de otras instalaciones portuarias. El problema no es únicamente los bloqueos, también lo será cuando se retire el paro y deban efectuar las entregas atrasadas. La protesta denominada de brazos caídos continúa en pie mientras se agiliza un diálogo entre las partes interesadas. La problemática continúa en las aduanas de Tecunumán, Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y San Cristóbal Frontera. Tema importante definitivamente para todos los guatemaltecos y además de la SAT, también los sectores empresariales han fijado su postura de rechazo ante estas acciones. Con el paso de las horas, el país está dejando de percibir millones de quetzales en materia de productividad debido al paro de labores que mantiene el transporte pesado. Para la Asociación de Navieros de Guatemala, es preocupante que no existan soluciones a este problema y advierte del riesgo de perder contratos importantes con la economía exterior. Los puertos están prácticamente colapsando por la cantidad de contenedores de importación que han sido descargados y que ya están prácticamente llegando a la capacidad total de los puertos en cuanto al número de unidades de contenedores descargadas, así como carga general y graneles también. Imagínese, si los contenedores están acumulándose en las aduanas, ¿cuánto se está dejando de percibir? Tomando en cuenta que el 80% de exportaciones de Guatemala se realizan vía marítima. Algunas navieras han hecho el intento de enviar convoyes a los puertos, pero no se cuenta con la protección necesaria para que arriben a cada puerto con seguridad y la protección necesaria. La Asociación para la Promoción de la Libertad y Desarrollo opina que el problema se ha salido de control y urge a las autoridades que resuelvan la situación. Nos da la impresión que esto es una estructura, un grupo conflictivo atrás, aprovechando el momento de que había descontento en cuanto a la reducción de los horarios, que sí, eso es una cosa que sí habría que dialogar, pero estamos viendo que desde el inicio ellos anunciaron que podían aguantar un mes y cosas de esa naturaleza, y vemos que ya días antes de esto venían hablando que iban a empezar paros por los mal estado de las carreteras y ese tipo de cosas. ¿Qué dice el presidente de Guatemala respecto a este tema? Él asegura estar dispuesto a dialogar con los líderes de este gremio. Nosotros hemos estado con toda la anuencia de dialogar, le hemos encontrado soluciones a un problema que no es directamente de la presidencia, pero que nosotros estamos siempre anuentes a ser parte de la solución. Hemos designado más de 300 radiopatrullas, más de 1000 efectivos para poder darle seguridad a todo el transporte. Gracias a Dios hemos hecho con éxito para que la
las personas puedan transitar con seguridad en todas las rutas del país, por supuesto. Hay algunas aduanas que están siendo tapadas o algunos gestores que se han unido a algunos de los pilotos que siguen en ese tema. El tema que acapara la atención pública desde hace algunas semanas. Ya sabemos qué dicen los transportistas, ya sabemos qué dice la comuna capitalina. Ya escuchamos también cuál es la postura de las autoridades de la SAT, los empresarios y el presidente de Guatemala. Ahora bien, pese a todo ello, mañana inician las restricciones para el transporte pesado, para la circulación específicamente en la ciudad capital. Quien no cumpla con las nuevas reglas será sancionado. Mañana entrará en vigencia el horario de restricción para la circulación de transporte pesado en la ciudad capital. La Municipalidad de Guatemala anunció a través de su portavoz que no dará marcha atrás a las disposiciones pactadas el 24 de octubre pasado. Estamos ya con el planteamiento, el alcalde ha sido muy claro en mencionarlo. No hay marcha atrás en el tema de la decisión porque ya llevó bastantes meses desde diciembre del 2015 hasta esta fecha, diálogo, mesas de reuniones, consenso, análisis, conteos vehiculares, la búsqueda de las personas beneficiadas y en este caso es más la población que va a ser beneficiada por estos 30 minutos a las personas que puedan salir perjudicadas. Sandoval también indicó que pedirán el apoyo de Gobernación para evitar cualquier hecho de violencia. Bueno, nosotros esperamos que nada se suba de tono. La Municipalidad de Guatemala es una institución que busca este tipo de situaciones después del consenso, el diálogo y el análisis. No nace de la noche a la mañana, pero sí definitivamente pedimos el acompañamiento de Gobernación, de la Policía Nacional Civil que ha estado ahí presente. Para este viernes, agentes de la Policía Municipal de Tránsito estarán presentes en los ingresos a las principales arterias de la ciudad y se informó que a los pilotos que no respeten las indicaciones podrían ser multados con 2,000 y hasta 5,000 quetzales e incluso se podría decomisar el vehículo si no se acata la ley, informó Sandoval. Continuamos hablando de transporte y carreteras, pero no todos son malas noticias. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones habilitaron el tránsito vehicular en la ruta al Atlántico, específicamente en el sitio donde se ubicaba el puente Santa Rosa, que pasaba sobre el río Mayuelas. La estructura, recordamos, colapsó el pasado 28 de septiembre y desde ese día el tránsito era irregular. La cartera de comunicaciones accionó de inmediato y desde hoy funciona un puente Bailey, que no es más que una estructura prefabricada que puede adaptarse según las necesidades del sitio que hay que cubrir. Aunque se trata de una medida paliativa, ya se trabaja en el proyecto para reconstruir el puente Santa Rosa. En otro tipo de noticias, muchos guatemaltecos y algunos mexicanos que viven en nuestro país fueron parte de un evento cultural organizado por la Embajada de México. En ese lugar se celebró el Día de los Muertos de una manera muy especial. Con una serie de representaciones, expresiones y manifestaciones propias de la cultura azteca, se realizó la celebración de Día de Muertos en la sede de la Embajada de México en nuestro país. La diplomática Mabel Gómez Oliver expresó que esta actividad se realiza cada año y representa la unión de la cultura religiosa y mesoamericana. Bueno, celebramos el Día de Muertos, que en realidad es una celebración de la vida. ¿Por qué? Porque es la ocasión en que rendimos tributo y hacemos ofrendas a los difuntos, pero también es la ocasión para recibirlos de nuevo en el hogar de los vivos para reunirnos nuevamente con ellos. Y ese es el significado de las ofrendas que prácticamente todas las comunidades de las distintas regiones de México montan el día del 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Hombres, mujeres y niños que participaron de la actividad en la sede diplomática expresaron su felicidad al recordar parte de su cultura y otros asombro al conocer cómo se vive en el país azteca el Día de Muertos y Difuntos. Me encanta revivir, yo soy mexicana y traigo a mis hijos a que conozcan esta tradición que en realidad es muy bonita, me fascina recordar a los muertos y pensar en ellos en este día. Y qué bueno que lo hace la embajada para
así enseñarle a los niños esta importancia, que es una importancia cultural. Pues me parece muy bien de poder dar a conocer las tradiciones mesoamericanas, porque Guatemala también tiene tradiciones interesantes de Día de Muertos, como los barriletes de Zumpango, y es bonito que la embajada haga una propuesta de dar a conocer las tradiciones mexicanas. La embajada dedicó un altar a 2 mexicanos ilustres que fallecieron este año, siendo ellos el cantautor, actor y productor Juan Gabriel y el arquitecto Teodoro González de León. Con imágenes de Frank Larios, reporta Juan Pablo Garrido. Bueno, una tradición que celebramos tanto en Guatemala como en México. El 2 de noviembre también es una fecha muy especial para los mexicanos unidos a través de la embajada. Definitivamente un tipo de noticias especiales que le presentamos acá. Momento de ampliar otro de nuestros titulares. Se acercan las fiestas de fin de año y es imposible no hablar de tamales, regalos, ponche y por supuesto del arbolito de Navidad. Mucha atención, porque si usted es de las personas que prefiere hacerlo de ramillas de pinabete, definitivamente tiene que ponerle atención a esta noticia. Como cada año, el Ministerio de Gobernación da inicio con los planes de seguridad y de conservación del pinabete, con el Plan Operativo 01-2016, en el que se prohíbe la comercialización de ramillas de esta especie en peligro de extinción. 475 policías de la División de Protección a la Naturaleza DIPRONA han sido destacados en las principales rutas del país para evitar el tráfico ilegal de este producto. El primer operativo permitió la incautación de 4.448 ramillas en la cabecera de Totonicapán. En este plan lo que contemplamos es el fortalecimiento de nuestra División de Protección a la Naturaleza en las áreas donde se produce el pinabete, así como el incremento en los bosques de este producto. Asimismo, tenemos planificado el reforzar todas nuestras comisarías en las demarcaciones de estos departamentos para que estas acciones ilegales no se estén realizando con este producto que está en vías de extinción. Con los patrullajes que se va a estar realizando, se va a estar previniendo directamente que vayan a ser depredados este producto sin que estén autorizados directamente por CONAP. En el país existen 26.000 hectáreas de bosque de pinabete. Las acciones interinstitucionales tienen acción en el occidente del país, siendo los departamentos de Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Huehuetenango, donde se conserva este producto y donde más casos de contrabando y comercialización ilegal se reporta. Vamos con otra noticia bastante interesante. En muchas regiones del interior de la República se desconoce qué es lo que dice la Constitución Política de nuestro país, y la Constitución Política de nuestro país desconoce a su vez los castigos mayas. Ahora, la idea es unificar esfuerzos por el bien de las comunidades. Castigo maya o linchamiento. Este tipo de acciones ocurren comúnmente en el interior del país y se supone que el objetivo es hacer justicia. Guatemala vive bajo un mandato constitucional que tiene como principal objetivo garantizar los derechos colectivos de todos y mantener el Estado de Derecho. Para investigar un caso existe el Ministerio Público, para emitir justicia está el organismo judicial y para capturar a sospechosos, el Ministerio de Gobernación. Bajo ese orden debe regirse la ciudadanía, pero hay que tener en cuenta algo, no todos juegan su papel como se debe y en ocasiones se saltan las trancas, como muchos decimos. Ante la falta de atención de las autoridades, lo más fácil es emitir juicio bajo criterio propio. Sololá es un departamento donde más ocurren estos hechos. Por eso más de 70 alcaldes indígenas se reunieron con el Ministerio Público con el objetivo de hacerles ver la importancia del respeto al sistema de justicia. Es un tema de coordinación entre el Ministerio Público y la Alcaldía Indígena de Sololá. Ustedes más que nadie que son parte de este pueblo pues conocen las funciones que tienen y la importancia que tiene la alcaldía indígena y pues la fiscal general a través del departamento en el que nosotros nos encontramos trabajando pues es un mandato que se reconozca y se valorice el trabajo que hacen las autoridades indígenas. La alianza es ambiciosa y pretende que tanto los líderes indígenas como el Ministerio Público compartan información. Sí, es muy importante porque ahorita nos están presentando una política de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Sí, estamos buscando más conversaciones para
tener igualdad de funciones entre la Fiscalía y la autoridad indígena. Esta iniciativa definitivamente es importante. Ojalá llegue algún día en que todos nos entendamos en este país y sobre todo nos aceptemos. Vamos ahora a otra información y en 2014 la crisis migratoria fue protagonizada por niños y adolescentes. Ahora la migración es de mujeres hacia Estados Unidos. Persiguen el sueño americano por una sola razón: una mejor condición de vida. La necesidad les obliga y lamentablemente en su familia no hay paz. El Consejo Nacional de Atención al Migrante dice que el número de mujeres que huyen del país es alarmante. El número de mujeres que migran por la violencia ha aumentado, no se dio una cifra específica, sin embargo pues ya se entregó el estudio que realizaron, pero lo realmente preocupante es de que se menciona de que las causas de reunificación cada vez son menores para las mujeres y lo que va a un aumento es el tema de la violencia. Mujeres de 16 a 30 años son quienes perfilan en la lista de guatemaltecas que realizan el peligroso viaje hacia los Estados Unidos. Conamigua asegura que no todas cumplen con su objetivo. Algunas mueren en el trayecto y otras son víctimas del crimen organizado. Organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos aseguran que las personas con alguna discapacidad en nuestro país son discriminadas. Guatemala sigue siendo uno de los países con pocas acciones de respeto a los derechos de las personas discapacitadas. En los últimos años se reporta un repunte de personas con alguna discapacidad y con ello también ha aumentado el número de denuncias por discriminación y falta de acceso. Según la ONU, nuestro país no cuenta con políticas necesarias para este sector de la población. La ONU hizo algunas recomendaciones al Estado, incluyendo recursos para programas educativos y de acompañamiento para personas que padecen alguna discapacidad, principalmente en el área rural. Mucha atención, tenemos información de último momento. Vamos a viajar hasta nuestra unidad móvil en Zona 1. Se encuentra nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Tenemos reportes de un atentado en contra de tripulantes de un autobús. Así que Juan Pablo, buenas noches. ¿Cuál es la información a esta hora? Compañeros, importante información que queremos dar a conocer, la cual se ha originado hace pocos minutos acá en la zona 1, específicamente en la Cuarta Avenida entre 15 y 16 calle de esta zona capitalina. Es importante mencionar que momentos de terror se vivieron a bordo de un bus de la ruta 70, la cual se dirigía a la 1 de julio en la zona 5 del municipio de Misco, ya que se había informado que un artefacto explosivo había sido tirado en el interior de esta unidad de transporte colectivo. Bomberos voluntarios se han movilizado a este punto y han verificado que todo se trató de una falsa alarma, pero será el portavoz de esta institución, William González, quien amplíe detalles de la cobertura que se ha realizado acá en la zona 1 capitalina. Oficial, buenas noches. Buenas noches, estamos ubicados en la Cuarta Avenida, exactamente frente a la casa marcada con el número 16-48, zona número 1. Aquí sujetos desconocidos ingresaron a un bus de la ruta número 70 que iba con destino a la 1 de julio y lanzaron un artefacto explosivo en contra del piloto, su ayudante y una señorita más que los acompañaba. También en la parte trasera como pasajeros iban aproximadamente 10 personas, entre hombres y mujeres, los cuales al escuchar esto pues salieron corriendo y resultaron con golpes leves en diferentes regiones del cuerpo y también crisis nerviosa. Fueron atendidos en el lugar, pero no fue necesario trasladar a ningún centro hospitalario. Es la información preliminar que podemos actualizar a esta hora, compañeros. Retornamos a estudios centrales. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Afortunadamente se trataba de una falsa alarma. Recordemos que sí han pasado estos casos con saldos trágicos en la ruta Quetzal y también en San José Pirula. Una actualización a esta hora de la noche. Bien, y vamos ahora con otro de nuestros titulares. Específicamente se trata de los cantantes más famosos de la justicia guatemalteca y lo que se rumora hoy, cambiaron de suite. Esta tarde trascendió la noticia de que los cantantes más famosos de Guatemala podrían estar en peligro. Parece que la cárcel Pavoncito dejó de ser una guarida segura para los señorones y es necesario movilizarlos a otro hotel. Se trata de Juan Carlos Monzón y Estuardo González, alias Eco, aquellos que se convirtieron en el mejor ejemplo de que los amigos definitivamente se cuentan con una sola mano y sobran dedos. Se supone que una comitiva especial verificó las condiciones de Monzón y Eco y se determinó que en ese lugar hay habitantes que no toleran a los parlanchines y esto podría poner su vida en riesgo.
Entonces, se ordenó su traslado a otra cárcel y se supone que esta noche ambos están en otro VIP del sistema carcelario. Ahora bien, justo como lo indicamos al inicio de la nota, esta información circuló en las redes sociales y al tratar de confirmar datos con las autoridades competentes, únicamente se han obtenido respuestas que aseguran están tratando de averiguar y nadie confirma la noticia. ¿Será cierto que los cantantes cambiaron de suite o solo se trató de otro tuit que se convirtió en viral? A saber usted.